Dios bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla, 469-628-9291. O también el sitio web que ustedes tienen ahí en pantalla, www.dtuniversity.org. Estaremos cubriendo el día de hoy la materia de teología práctica y pastoral, la acción cristiana en la vida de la iglesia. Teología práctica y pastoral, tomen estas notitas por favor, también es conocida como la teología aplicada. En inglés conocido como theology proper. Teología aplicada, teología pastoral o teología práctica es todo lo mismo. Habla sobre la acción pastoral y la teología pastoral en un enfoque preliminar para poder ver los detalles principales de lo que es la iglesia sumergiéndose a la comunidad. Entonces nos vamos a capítulo 1, que se encuentra en página 4 de nuestros libros de texto. En capítulo 1 podemos ver aquí en la introducción que nos da como título la acción pastoral y la teología pastoral. Dijimos que la teología práctica, la teología pastoral y la teología aplicada es todo lo mismo, son los mismos títulos. Cuando hablamos de la acción pastoral, estamos hablando del trabajo, del desarrollo que la iglesia debe de llevar a cabo en nuestras comunidades. La práctica, la practicalidad de las cosas. Cuando estamos hablando de teología pastoral, entonces se habla ese detalle sobre cómo instruirlos. Me instruyo por mí mismo. Me entreno sobre cómo involucrarme con mi comunidad. Muy bien, en una relación dinámica. Entonces, la acción pastoral y la teología pastoral en sí no son una administración hacia la iglesia detrás del púlpito, sino es desarrollar el corazón del pastor para que la gente de fuera sepa que tenemos el corazón del pastor hacia ellos. Nuestras actitudes pastorales es tener una firmeza de convicción de que Dios le ha enviado a esta comunidad la persona apropiada para pastorearles. La gente de afuera empieza a sentir tu corazón de pastor, tu actitud de pastor, para que ellos puedan sentir una convicción que Dios les ha enviado a la persona apropiada en la comunidad para involucrarlos en su vida espiritual. Eso en sí es el estudio de la acción pastoral, que te puedas reflejar como Jesucristo, porque en sí estás así teniendo una representación de Jesucristo. Eres tú el que está representando a Jesucristo. Que puedas representar a Jesucristo en la comunidad. Entonces dice aquí el segundo párrafo de página 4 en capítulo 1, esto nos permitirá reflexionar en primer lugar sobre la teología pastoral a partir de la realidad social. Nos hacemos la pregunta entonces, ¿qué tan involucrados estamos en nuestra sociedad? ¿Qué tan involucrados estamos en la realidad social de lo que se está viviendo la comunidad donde estamos? Quizás haya prostitución, quizás haya distribución de drogas, quizás estemos en una zona de media clase donde todos están trabajando, quizás estemos inmergiéndonos en una comunidad de más alto dinero. ¿Cómo se va a administrar esa comunidad? Pero ¿qué tan involucrados estamos en nuestra comunidad? Y más adelante dice de nuestro contexto y en segundo lugar sobre la práctica pastoral de nuestras propias experiencias de la vida cristiana. ¿Qué significa eso? ¿Cómo definimos la práctica pastoral? ¿Qué es para nosotros lo que es vivir la práctica pastoral desde nuestras propias experiencias de vida cristiana? Si no hemos tenido por nosotros mismos la experiencia de cómo ministrar a la gente del exterior, entonces empezamos en una introspección, inspeccionándonos internamente, ¿cómo defino yo lo que es un pastor? Es un comienzo para poder encontrar esa unión con la comunidad donde Dios te ha colocado. Porque si no tienes la experiencia para poder sumergirte en la comunidad donde Dios te puso, ¿ok? Pues entonces vas a tener que empezar a hacer inventarios muy personales. Vas a necesitar empezar a ver cuáles son las actitudes, cuál es tu propia personalidad.
para poder saber entonces cuál es la personalidad de la comunidad y poder crear ese puente entre tu personalidad, tu organigrama ministerial. ¿Okay? ¿Cómo te has estructurado en tu vida cristiana? ¿Cuál ha sido tu formación personal? ¿Y cuáles son los desafíos que está viviendo esa comunidad donde tú estás? Muy bien, muy importante la introspección para poder analizar cómo fuiste formado, cómo fuiste forjado, cuáles son tus ideales, tus patrones de formación cristiana, y entonces poder hacer esa unión con la comunidad donde Dios te ha puesto a trabajar. Objetivo general, describir nuestra propia experiencia pastoral. ¿Sí? Quiero que desde el principio tengas el enfoque de que te estoy hablando a ti como ministro. ¿Sí? Este curso te lleva a un desafío en quitarte de todo pretexto de los errores que tu pastor ha cometido, en quitarte de todo pretexto de cosas abruptas o groseras que ha visto cómo alguien más se ha comportado, y que tomemos la responsabilidad de decir: estoy en mi propia formación, estoy en mi propio desarrollo y necesito yo verme como el ministro que no cometa estos errores. Muy bien, entonces desde el principio quiero que analices ese enfoque en tu vida para que puedas describir tu propia experiencia pastoral. Y seguimos leyendo en ese mismo párrafo, así como nuestros preconocimientos e inquietudes sobre las acciones pastorales que realizamos en nuestras iglesias o comunidades de fe. Entonces tengo que presentarme como una persona activa. ¿Activa en qué? En el hecho de que Dios está por hacer algo a través de mi ministerio, ¿verdad? Y los nuevos van a querer estar contigo de acuerdo a los ideales que tú forjes. Las nuevas personas que Dios te va a mandar a tu ministerio van a querer trabajar contigo, porque tú mismo fuiste honesto contigo mismo sobre cuáles eran tus personalidades, cómo tú te forjaste, porque ya cubrimos en otras materias que de acuerdo a la personalidad y a las vivencias que Dios te ha hecho pasar, es como tú vas a forjar el organigrama ministerial de tu propio ministerio. Entonces Dios va a mandar la gente apropiada cuando tú eres honesto contigo mismo sobre cómo es, cuáles son los ideales bajo los cuales tú observas la iglesia, cuáles son los ideales bajo los cuales tú observas el cuerpo de Cristo. ¿Por qué es que se te permite poder tener esa libertad? Pues el Apocalipsis nos los dice, tenemos 7 diferentes moldes de iglesia, y bajo esos 7 diferentes moldes no todos tenemos que parecernos al otro, ¿verdad? Dios te va a mandar gente que piense como tú al principio y después te va a dar la capacidad para poder trabajar con personas que no piensen como tú. Ya después vas a llegar a un molde más amplio en el cual tú vas a decir, como lo digo yo, el peor error que puedes hacer es buscar gente que solamente piense como tú. Lo vuelvo a repetir, después te desarrollas a una madurez donde ya después por ti mismo dices: el peor error que puedo hacer es buscar gente que solo piense como yo. Pero al principio Dios sí te va a mandar gente que tenga esa misma concepción fundamental de lo que es el pastoral. Muy bien. Objetos específicos en página 4. Fundamentar la acción pastoral de nuestras experiencias de vida cristiana. Ahí ya, porque acción pastoral es acciones fuera del templo. La acción pastoral es ya la práctica, el trabajo, el desarrollo. Entonces, si el objetivo específico es fundamentar la acción pastoral de nuestras experiencias de vida cristiana, entonces estás haciendo la unión de quién tú eres con el trabajo que Dios quiere que tú desempeñes. ¿Sí? Segundo punto, conocer el significado semántico de los términos teología y pastoral. Okay, ¿qué significa el significado semántico? Pues es una unicidad de conocimiento bíblico adjunto con el corazón del pastor. Porque significado semántico es simplemente el conocimiento que tú tienes. Todo lo semántico, el conocimiento fundamental, la teología que tú has estudiado, las diferentes doctrinas que tú ahora ya conoces. Muy bien, entonces cuando conoces el significado semántico de los términos teología y pastoral, haces una unicidad del conocimiento bíblico que tú adquieres a través de una educación formal como la que ustedes están recibiendo, adjunto con el corazón de pastor que Dios implanta en ti. Porque ese corazón de pastor
es la gracia que Dios ha tenido en ti para decir, espérate, he sido golpeado por la vida porque no conozco la palabra de Dios. Quiero comportarme de una manera más humanitaria hacia la gente a mi alrededor. Y por eso todos ustedes están estudiando en una escuela de teología. Porque has sentido un corazón más dócil, un corazón más noble, que quiere ministrar a esos que necesitan la palabra de Dios, o a aquellos a tu alrededor que necesitan estas enseñanzas, ¿verdad? Aquí es donde tú empiezas a pastorear con propósito. Ese es el resultado de tener esa unicidad del conocimiento bíblico con el corazón del pastor. Empiezas a pastorear con propósito, no solo por puesto, no solo por posición, sino por objetivos. ¿Aprendiste ya de los errores de alguien más? ¿Estás aprendiendo de los errores que comete tu pastor bajo el cual Dios te tiene bajo su instrucción? Lo cual es bueno porque puedes observar sus errores para no cometerlos, ¿ok? Pero cuando tienes una unicidad de conocimiento bíblico, el corazón del pastor, el resultado solo puede ser un ministerio para que tú pastorees con propósito, ¿sí? Con propósito a tu comunidad. El recién convertido rápido notará la amabilidad de la congregación. El recién convertido rápido sabrá que estás haciendo el intento por hacerlo sentir bien. Esto solo sucede cuando todos en la iglesia nos involucramos en la acción pastoral. Cuando corremos un ministerio de instrucción hacia aquellos que están laborando con nosotros en la iglesia y les enseñamos a ellos que ellos también son pastores de esta congregación. Es que tú eres el que realmente estás pastoreando esta congregación. No soy yo. Dios me tiene pastoreando una organización. Pero quiero hacerles ver, les dices tú a tus ancianos, a tus sugieres, pero quiero hacerles ver que ustedes son los que pastorean esta congregación. Ahora, Dios quiere que la iglesia crezca y se desarrolle. El enemigo quiere estancar la iglesia, ¿verdad? Viéndolo desde ese punto de vista muy básico. Por lo tanto, la iglesia que no alcanza al perdido está perdida dentro de sí misma. La iglesia que no percibe el pastoral hacia todos los perdidos que vienen está perdida en sí misma. Así que uno de los enfoques, una de las claves más importantes es hacerle ver a la gente con la que tú estás laborando que ellos pueden alcanzar al perdido, que ellos son los pastores de la iglesia para pastorear a las personas que están entrando a nuestra congregación. Quiero decir una estadística y no estoy criticando negativamente a ninguna organización, sino cabe dentro del estudio que estamos abordando el día de hoy y quiero hacerles ver para que ustedes mantengan ese punto latente en sus mentes. Existe una logística en nuestra era de organizaciones que van a desaparecer en los siguientes 25 años. Existe una logística, un estudio de organizaciones que se ven en un declive, en una bajada, y que ya no existirán en los siguientes 25 a 50 años. Entre ellos se incluyen los metodistas, los presbiterianos, los bautistas, organizaciones que están forzados el día de hoy a reformarse de una manera muy diligente, porque si no van a desaparecer. ¿Alguien sabe la razón del por qué estarían desapareciendo? La respuesta es su falta de relación dinámica con el exterior de la iglesia. ¿Sí? Su falta de relación dinámica con aquellos que deben estar ministrando a su alrededor. Les doy un ejemplo. Algunos de ustedes quizás evangélicos, ¿ok? Nosotros evangélicos, me incluyo a mí. Les doy un ejemplo. Nos vamos a mudar de localidad.
Vamos a salirnos del templo, vamos a rentar una localidad. Quizás empezaste en tu garaje, quizás empezaste en tu casa a pastorear, quizás lo que sea, ¿verdad? Quizás empezaste en tu casa, tuviste una congregación, empezaste ahí, pero ahora ya le dices a tu congregación, o te dicen, pastor, es que ya no cabemos aquí en su garaje, tenemos que ir a buscar local. ¿En qué basas tu determinación para buscar local? Se considera normalmente qué tan cerca va a quedar de la casa del pastor el local que vamos a rentar. Se considera quizás qué tan cerca le va a quedar a los miembros de la mesa directiva o los que según hacen ahí las decisiones. Y se considera como enorme factor cuánto nos va a costar la renta mensual del lugar. Pero te garantizo que 90% de las ocasiones no se considera la logística y demográfica de la gente que se va a encontrar alrededor de la comunidad donde nos vamos a ir a meter. El no tener esa consideración, el no tener el llamado pastoral, porque ese es el que sería entonces el llamado pastoral, a quien voy a ministrar. ¿Ok? La falta de ese llamado pastoral, ¿quiénes van a estar a nuestros alrededores para ser los que si realmente vamos a alcanzar para Cristo? ¿Ok? Te mete dentro de la estadística de estas organizaciones que van a desaparecer. ¿Por qué van a desaparecer? Porque ya no les sirven a Dios. En todo el sentido de la palabra, sirven. Porque ya no le sirven a Dios. Porque ya no estás funcionando bajo un llamado pastoral donde vas a ministrar a cierto grupo que Dios te pone en tu corazón que ministres a cierto grupo, sino tienes todas las otras consideraciones abruptas e irrelevantes como qué tan cerca me va a quedar de mi casa, qué tan cerca me va a quedar en mi trabajo, cuánto me va a costar, qué tan, ¿verdad? Pero no estás ministrando a la gente a la que Dios te está llamando a ministrar. Entonces, está el enemigo involucrado en que la iglesia no crezca. Entonces está el enemigo involucrado en que la iglesia no se desarrolle. Dios quiere que la iglesia crezca y se desarrolle. El enemigo no quiere que crezca y se desarrolle. Y cuando estamos tomando nuestras decisiones basadas en cosas que no va a hacer que la iglesia se desarrolle, ¿cuál voz escuchamos? ¿La de Dios o la del enemigo? ¡Wow! Exactamente. La iglesia sin sentido pastoral, de eso nos está hablando aquí, página 5, segundo párrafo, donde dice que entendemos por acción pastoral. La iglesia sin sentido pastoral nunca madura. La iglesia sin sentido pastoral vive estancada, porque no se les entrenó a comportarse con el corazón pastoral. Entonces, no es solo de organizarnos. Puedes estar muy organizado, puedes ser una persona muy organizada, ¿ok? Pero tarde que temprano, Dios te va a mover. Tarde que temprano, Dios te tiene que sacudir a la gente que está a tu alrededor. Así que este párrafo nos está exhortando a que no es solo ser organizadores de cultos, de liturgias, de liderazgo de la iglesia, sino también la acción a tu alrededor. Muchas veces yo me he sentado en mi casa muy cómodo. Tengo una oficina muy cómoda, los pastores conocen mi oficina, conocen mi casa, bien organizadita mi casa, bien organizadita la universidad. Entonces estoy tan organizado que la gente piensa que soy una persona muy ocupada y no voy a molestar al doctor porque es una persona muy ocupada. No, que estoy esperando que alguien llegue a mi casa para tomarnos un cafecito, tan organizado así estoy. Que todo está en orden y siempre estoy esperando a ver quién para tirar el chisme ahí con alguien que llegue a mi casa para platicar. Estoy tan organizado así. ¿Sí? No, cuando quieras llega y nos tomamos un cafecito y tiramos el chisme toda la tarde. Si quieres hasta te hago quesadillas y salchichas y prendo la parrilla y aviento carne, porque estoy tan organizado. Pero Dios me exhorta dentro de mi sillita organizado y me dice: hey, Nájera, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tan cómodo? Yo no te senté ahí. Hey, ándale, muévete, salte de aquí. Y me voy a viajar y doy las clases y entreno Matamoros, Linares, Saltillo, Victoria, Monterrey, Anáhuac.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, y salgo a la calle, salgo a ministrar, predico en las iglesias, doy las enseñanzas, me desvelo en las enseñanzas de Asia, porque Dios me dice, hey, estás organizadito, pero no te quiero como organizador. Anótenlo por favor, movilizador. Puedes ser un organizador en todo el sentido de la palabra. Sí, Dios te llama para organizarte. Pero Dios te quiere como un movilizador de personas. Organización en la movilización de las personas. Exactamente, tienes que ser un movilizador. Cuando eres un movilizador, trabajas con organismos vivos. Y eso se llama ser humano. Eso se llama el ser humano, personas vivas. ¿Sí? No pueden pasarse 15 años y tú con las mismas 5 o 7 personas ahí decir, man, someday we're gonna get somewhere. Algún día vamos a crecer. No, ya no creciste. No. ¿Por qué? Porque no estás trabajando con nuevas personas. Tienes que estar trabajando con nuevas personas. Tienes que estar entrenando nuevas personas. Tienes que estar discipulando nuevas personas. ¿Cómo se hace? Último párrafo de página 5. La acción pastoral son actos. La acción pastoral es salir a orar por los enfermos. La acción pastoral significa buscar el bienestar, la salud de las personas alrededor de tu comunidad. Acompañar a otras personas en las situaciones que están viviendo. Haces acto de presencia en el hospital cuando alguien tiene el COVID. Haces acto de presencia a orar por ellos, aunque no te dejen entrar. La familia tiene que saber que tú eres el pastor que está presente. He estado en funerales, he estado en bodas recientemente, y uno de los comentarios que he estado recibiendo recientemente es: mi pastor ni se ha parado por aquí. ¿Sí? Entonces yo soy el que está presente ahí, y me llaman a mí en el funeral cuando la persona fallece y me dicen: pues pastor, usted es el único que lo visitó 2 o 3 veces cuando nuestro pastor. Y tu pastor, pues ahí está sentado, ahí lo tengo sentado, ahí no va a participar ni en el funeral porque pues nunca nos visitó. Así que efectivamente no quiere ser nuestro pastor, ¿verdad? La acción pastoral te lleva a hacer ese acto de presencia en los momentos difíciles de la familia. La acción pastoral te lleva a visitaciones de personas. Tú empezar a comportarte como pastor. ¿Sí? No vas a llegar con las manos vacías. Si no tienes nada que llevar, llámame a mí. Mi bodega está llena. Ustedes saben, tengo ahorita pasta, latas, tengo todo tipo de cosas. Si no tienes nada, porque también significa repartición de comida. Amén. Vas a llegar con algo, en las manos con algo, con estas visitas cuando estés llegando, ¿verdad? Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y le preguntó múltiples veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Dijo, sí. Y dijo, entonces, la acción pastoral nos llama a apacentar. Anota por favor qué es apacentar. Proteger, amar, cuidar, alimentar. Proteger, amar, cuidar, alimentar. ¿A dónde nos lleva esto? Todo esto nos lleva a la vida pastoril. La vida pastoril es de donde se aprende la vida pastoral. La vida pastoril es la relación de los animalitos en el campo con su pastor, with the shepherd, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto esa imagen tan hermosa del pastor cuidando a la oveja que la lleva cargada en el cuello, y que nosotros vemos la imagen y hasta compramos el cuadro allá en los 80s cuando eras cristiano, ¿te acuerdas? Y la comprabas y tú decías, ¡ay, qué bonita imagen! No, bonita nada, le acababa de quebrar la patita. Le acababa de quebrar la pata. ¿Ok? Tercer nivel de disciplina. Le quebró la pata. Cuando el pastor cargaba la oveja en el cuello, es porque le acababa de quebrar la pata, porque era demasiado callejera, porque era demasiado traviesa y le tenía que quebrar la patita porque sabía que la podía sanar. Amén. Entonces también incluye disciplina. Pero todos estos ejemplos de pastoral, de la vida pastoral, surgen de la vida pastoril. Estoy dando esta introducción para hacerles ver que vamos a ver extensamente la vida pastoril el día de hoy.
¿ok? La vida de los animales en el campo. La acción pastoral nos llama a apacentar, porque Jesucristo mismo le dijo a Pedro: ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Y apacentar es proteger, amar, cuidar y alimentar. Todo esto da evidencia entonces del amor de Jesucristo. No solo del amor de Jesucristo, sino sobre todo del amor a Jesucristo. De nuestro amor a Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a dar evidencia solamente de Jesucristo, sino estamos dando evidencia a Jesucristo. So we are really proving ourselves. Entonces estamos realmente demostrándonos a nosotros mismos a Jesucristo, de nuestra disponibilidad, de nuestra disposición a servir las ovejas, las cuales Él mismo nos mandó a apacentar. Amén. Marilu, dímelo cantando. En este caso de lo que está hablando, cuando dice que servir a la comunidad, servir a la gente de afuera, en mi caso mío ha pasado que hermanos de la iglesia han estado malos del COVID, ahorita ha habido mucha muerte de parientes de ahí. Entonces a mí Dios me puso varias ocasiones ir a visitarlos, llevarles una despensa, una canasta de fruta, pero se enojan los pastores y los líderes, dicen que tengo que pedir permiso al pastor para poder hacer eso. Entonces digo, le tengo que estar pidiendo permiso al pastor para poder hacer una visita, o debo de continuar a hacerlo, porque no sé si me salgo del orden de ahí en la iglesia, en la congregación. Si tú, voy a responder esa pregunta de la manera más educada, porque todo esto es publicado abiertamente. Si puedes, es que se enojan los pastores de la iglesia porque vas a ministrar a una persona dentro de la congregación y vas y das algún regalo, fue la pregunta para estas personas que debes de ministrar. Si tú fueras un miembro que está solo bajo la sumisión y el entrenamiento de tu pastor local, entonces yo te diría que tienes que obedecer las instrucciones de tu pastor. Si tú estás en una instrucción pastoral, siendo preparado bajo una instrucción apropiada para ser un ministro del evangelio, y si Dios está ya poniendo instrucciones en tu corazón, porque por ti misma tú ya llevas varios años estudiando una educación estructurada, preparándote hacia una vida ministerial, entonces tú estarías en una desobediencia del Espíritu Santo, de lo que Él te está llamando a hacer y del entrenamiento que Él está teniendo sobre tu vida. ¿Sí? Así que la respuesta es: tú sigue ministrando al cuerpo de Cristo. Sí, yo lo hice y sobrepasé el límite de Tú sigue ministrando al cuerpo de Cristo, porque tú estás siendo entrenada para una vida ministerial. ¿Quién soy yo? ¿Quién es alguien más para poner un paro a lo que el gringo llama un cross-training, un entrenamiento cruzado de múltiples diferentes áreas donde Dios te quiere entrenar, donde Dios te quiere sacar ya de tu casa a ministrar a otra persona? Ni yo ni nadie más pudiera parar esas instrucciones que tú estás recibiendo directamente del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. La acción pastoral es tarea de toda la iglesia. Dice hablemos aquí de algunos errores cometidos, algunos errores que se cometen sobre la acción pastoral. El primer párrafo ahí en página 6, donde dice: la acción pastoral es tarea de toda la iglesia. No es solo del estudiado o del letrado, debemos de saber algo. Porque una concepción muy errónea que se tiene es de que solo el ministro de culto o el docente o el sacerdote es el que debe de salir a ministrar al pueblo. Y la respuesta es: no es así. La acción pastoral es tarea de toda la iglesia. Muy bien, no podemos dejar la responsabilidad exclusivamente al pastor de la iglesia, porque como por ejemplo, en el caso que tú me estás diciendo ahorita, Marilu, ¿qué si nadie en la iglesia lo está haciendo? Nadie lo hace. Entonces, si nadie lo hace, Dios te lo está implantando a ti, tú estás llevando esta obra humanitaria a esta persona, tú te estás preparando para una obra ministerial, pues adelante, estás reflejando el amor de Cristo, como también estás reflejando el amor a Cristo. Amén. Segundo párrafo, página 6, se cree que solo el hombre, varón, otro error, que tiene que ser el varón, o sea, hombre, masculino, el que debe de ejercer ministerio. Muy bien, una concepción muy errónea, porque sabemos muy bien que Dios también estamos en la última
la última era, donde Dios está derramando de su espíritu sobre toda carne, y Dios está dando ministración sobre la mujer, Dios está dando ministración sobre el hombre, Dios está hablando aún. Soy un gran creedor que Dios le habla a la mujer muy latentemente y más rápido que al hombre, por su corazón dócil, por su corazón noble, y Dios le trae palabra a ella. Eso nos trae una enorme lección a los varones de que debemos de poder escuchar a nuestras esposas, a la mujer, porque Dios nos da instrucción a través de ellas. Muy bien. O también se cree que el pastor a la pastora también deben estar disponibles a toda hora. Otra concepción muy errónea dentro de la acción pastoral, que ellos deben de estar disponibles a cualquier día, cualquier hora, para servir a todas las personas y para servir como esclavo. Esto se puede creer quizás en una organización donde el mismo pastor no se ha tomado la tarea de entrenar a otros líderes. Si no se ha tomado la tarea de entrenar su liderato sobre cómo ministrar a la comunidad, pues él mismo se está poniendo la soga al cuello, porque la expectativa que se va a tener de este pastor es de que él siempre tiene que estar ocupado y siempre disponible para ellos, ¿verdad? Entonces hemos comprobado aquí, página 7 a mero arriba, hemos comprobado que la acción pastoral es de toda la iglesia, que es para llevarse a cabo al exterior de la iglesia, que debemos de salir de los muros de la iglesia, que no debe limitarse al servicio pastoral orientado a las personas que participan en nuestra iglesia, sino más bien y sobre todo tiene que salir de los muros de la iglesia para constituirse en una acción pastoral al servicio de la sociedad. Porque este es el ejemplo que Jesús nos dejó. Una acción pastoral comprendida como compromiso de servicio a la comunidad. Pero ¿cómo manejamos esta situación? La acción pastoral es parte de las actividades cotidianas. Página 7 a mero abajo, el último párrafo. ¿Okay? Aquí estamos hablando de que no se trata de dedicar nuestro tiempo exclusivamente para la acción pastoral, todos los días, olvidando las obligaciones del hogar. No, aquí utilizaríamos la prudencia. Distribuir nuestro tiempo debidamente para cubrir la acción pastoral, la familia, el hogar, la carrera, nuestro trabajo. Y cuando llevamos a cabo este manejo de nuestro tiempo para poder llevar a cabo las actividades cotidianas que tenemos que llevar a cabo, entonces la comunidad verá el reflejo de nuestras iglesias. Vuelvo a repetirlo una vez más, la comunidad efectivamente como resultado verá el reflejo de nuestras iglesias. Sí, como también nuestras iglesias podrán ser el reflejo de lo que hacemos en la comunidad. Nuestras iglesias podrán ser el reflejo de lo que hacemos en la sociedad. ¿Cómo se refleja? Nuevos miembros, nuevos convertidos, productividad, la acción pastoral, entonces se lleva a cabo. Página 8 a menos arriba nos habla sobre la inclusión de nuestra familia. La unidad familiar es imperativa y necesaria para juntos reflejar el amor de Cristo a la comunidad. Les doy un ejemplo para mejor entender. Cuando hago yo una presentación de la universidad, sea que me presente con un prospecto o en una casa o quien sea, para mí es ideal que estuviese su familia presente. A veces no se puede, a veces voy al trabajo, a veces veo a la persona en un receso en un McDonald's, a veces lo veo en su trabajo, donde sea, ¿verdad? Pero para mí, por ejemplo, es ideal poder tener a la familia presente. ¿Por qué? Porque si logran convencerse que estos estudios a los cuales está queriendo ingresar la persona que me llamó para los informes, entonces la familia lo va a apoyar, ¿verdad? Lo mismo contigo al salir a ministrar a las comunidades a las familias de tu comunidad. Si tú logras hacer esa unicidad, esa unidad familiar, por eso dije que es imperativa y necesaria, entonces podrías hacerle ver a la familia que la persona que te llamó, la persona que te dio entrada al hogar, quiere emprender su vida espiritual, quiere relacionarse más con Dios, ¿sí?
Y por eso te es importante involucrar a cuantas más personas puedas de la familia. Muy bien. Para nosotros y nosotras, hombres y mujeres de fe, que vivimos en una época, estoy en el segundo párrafo de página 8, en una época y en un lugar, bajo circunstancias específicas, los factores sociales, económicos y políticos que rodean nuestro tiempo se constituyen en el marco y el escenario de nuestra proyección pastoral. Vas a considerar estos tres factores: los factores sociales, los factores económicos y los factores políticos. Deben ser incluidos y considerados en tu proyección pastoral. ¿Cuál es su economía? No para poder ver si les puedes sacar más dinero, no estás observando su economía, sino para poder ver cuáles son las problemáticas de la familia pobre, para poder ver cuál es el tiempo que tiene disponible la familia de la clase media, porque la mayoría del tiempo están trabajando. ¿Cuáles son los horarios de la familia trabajadora? ¿Sí? Y los factores políticos, pues normalmente se consideran cuando sales de este país, donde no existe una democracia, donde pueden estar bajo la sumisión de un totalitarismo, donde pueden estar bajo la sumisión de un país más corrupto, de uno de los países más corruptos del mundo, como lo es mi país, México, ¿ok? Número 13 en la corrupción de los países más corruptos del mundo. Se tiene que considerar la política. Te va a parar un tránsito y te va a sacarte mordidas. Y si no estás mentalizado para eso, vas a terminar traumado. Política de un país totalitario, pues la política de un país anárquico, la política de un país religioso como el hinduismo en hindú, donde su política se basa en la religión. Entonces, para ministrar tú vas a considerar estos tres factores: los factores sociales, los factores económicos y los factores políticos. Por lo tanto, nuestra pastoral, segundo párrafo, será coherente con las necesidades de las personas a nuestro alrededor. ¿Sí? Buscar siempre la oportunidad adecuada para insertarnos en el quehacer pastoral. Así que tú consideras estos factores para poder encontrar la manera de poder infiltrar a las familias. Es tu responsabilidad y tu quehacer pastoral. Así les apoyarás a ellos a superar sus límites culturales, alcanzar a aquellos fuera de nuestra cultura o nuestra religión, a los extraños, a los que no estamos acostumbrados. ¿Sí? Déjame darte un ejemplo. La acción pastoral te enseña las bellezas de otras culturas. ¿Sí? Voy a aterrizar aún más. ¿Cuántos de ustedes han hecho algún proyecto en sus iglesias con los morenitos, los afroamericanos? ¿Nunca lo has hecho? Nunca he escuchado a un morenito hablar mal de nuestros tacos. Todos los morenitos aman los tacos, los tacos. Ellos les llaman tacos. Haz un proyecto de regreso a la escuela y presenta tacos. Haz un proyecto de Navidad. Yo te enseño cómo conseguir donativos a través de las bodegas y el Banco de Comida del Norte, etcétera, todas las diferentes bodegas. Yo te enseño y te puedo instruir sobre cómo recibir regalos para... Ustedes saben que nos dedicamos también a la distribución de cosas, ¿ok? Entonces, te puedo enseñar cómo recibir regalos para hacer una distribución de Navidad a la comunidad. Haz regalos de comunidad haz regalos de Navidad a tu comunidad y te aseguro que se van a involucrar los blancos, los morenos, las diferentes personas. Nunca he escuchado a un morenito quejarse de los tacos. They love them, los aman. Pero sí he escuchado a mi amada cultura latina hablar mal de la comida de ellos. Ay, no, es que esa barbacoa que ellos se comen está dulce. No me gusta. Es que esa tal mentada barbecue de ellos está fea. No sabe como la de nosotros. Mis amados latinos, mexicanos,
latinoamericanos, ¿cuándo vamos a alcanzarlos para Cristo? Mientras sigamos con nuestras propias limitaciones culturales. A lo extraño, a los que no estamos acostumbrados, las bellezas de otras culturas, ¿sí? Siempre buscando nosotros oportunidades, las oportunidades adecuadas para insertarnos en el quehacer pastoral. Amén. La acción pastoral no es solo de oportunidades, aunque acabo de decir de buscar oportunidades, sino sobre todo de iniciativas. Cuando alguien te da una oportunidad, gracias a Dios por ella, pero no siempre se te va a presentar una oportunidad. Por eso la acción pastoral, más allá de oportunidades, se trata de iniciativas. Tú tomar la iniciativa de ir a hacer el proyecto. Como los pastores Pineda, los veo que constantemente son unas personas muy creativas en su comunidad, de cómo alcanzar a las personas a su alrededor. ¿Verdad que son puros extraños a los que ustedes ministran? La gente que pasa en los carros, en las distribuciones mensuales que ustedes tienen de comida, ¿los conocen? No conocen a ninguno de ellos. Pero ustedes están haciendo acto de presencia en ese estacionamiento, en esa iglesia, de que aquí estamos para ustedes, para alimentarlos, alimentarles la panza, porque con la panza llena cualquiera vota por ti, si no pregúntale a un político, ¿ok? Para alimentarles la panza y luego después de alimentarles el estómago, también alimentarles el alma. Exactamente. Entonces la acción pastoral en un contexto de nuestra vida cotidiana, no de color de piel, no de ciertos grupos de personas. Muy bien, para ello tenemos que ver el tercer párrafo de página 9. Tienes que tener tu blanco, nuestro blanco, ¿ok? En conclusión, cuando una persona cristiana actúa en solidaridad con las personas empobrecidas, excluidas, explotadas y olvidadas, aunque éstas no sean de su propia comunidad de fe, entonces se está actuando conforme al amor cristiano. Se está siguiendo coherentemente el camino de Jesús, quien se entregó totalmente a todas las personas necesitadas y no solamente a las que pertenecían al pueblo judío. Cuando asumimos esta coherencia cristiana, estamos haciendo teología pastoral. Pero para comprender mejor el significado de teología pastoral, es necesario que primero nos acerquemos a una definición del concepto de teología. Antes de seguir a los términos de teología, tenemos que tener our target people, nuestro blanco, la gente pobre, los excluidos, los explotados, los olvidados, aunque no sean de nuestra comunidad de fe. ¿Sí? Entonces les insto, les urjo, les animo a hacer la logística de la comunidad donde ustedes están ministrando y ver cuál es el blanco perfecto. Tengo seguro que los pastores ya tienen identificados los departamentos donde viven los latinos ahí alrededor de su zona, ¿verdad? Que es la gente que vamos a ir a ministrar recientemente. ¿Qué es teología? Tratado de Dios, estudio de Dios. Teos significa Dios y logos significa estudio o tratado o conocimiento. Entonces, hoy en día, el significado de teología engloba más contextos, más involucramientos, más acciones comunitarias, y todo eso se denomina como funciones pastorales. ¿Por qué más contextos? ¿Por qué más involucramientos? Pues simple, porque Dios se está revelando sobre toda carne. Porque Dios te está llamando a ministrar a personas para que sean ciudadanos del reino de Dios, no ciudadanos de tu cultura. Hasta que tú aprendas a pensar como el reino de Dios, entonces te puedo utilizar, Adrián. Hasta que tú pares de pensar como mexicano, yo te voy a utilizar. Mi esposa es salvadoreña, hasta que tú pares de pensar como salvadoreña, yo te puedo utilizar. Hasta que tú pares de pensar como los nájera, yo te puedo utilizar. Hasta que tú pares de pensar como los Flores, le dijo a mi esposa, yo te puedo utilizar. Y tuvimos que hacer la cultura a un lado, entonces podemos pensar como reino de Dios. Y Dios nos dio los 7 continentes para ministrar.
toda la gloria sea para nuestro Dios, porque entonces Dios se está revelando sobre toda carne. Amén. En un intento de descifrar o de interpretar a Dios, se han categorizado 3 divisiones en los estudios de la teología. ¿Ok? Ahí te lo explica en página 10, solo para que ustedes lo sepan, porque lo van a ver en el futuro. Estas 3 divisiones principales o estudios teológicos son, número 1, la teología bíblica, número 2, la teología sistemática, y número 3, la teología pastoral. Aquí nos damos cuenta que la teología pastoral, que la inmersión, ¿ok?, que infiltrarnos a nuestra cultura, a nuestras comunidades, es en sí una de las teologías principales de los estudios bíblicos, de la teología, ¿verdad? Pudiéramos decir, no, lo importante es los estudios, el conocer las doctrinas. Pues esa es simplemente la segunda sección, la teología sistemática, donde estudias la cristología, la soteriología, la neumatología, la escatología y muchas otras teologías. Eclesiología, neumatologías, ¿verdad? Antropologías, etcétera, donde estudias toda la acción estructurada. La teología pastoral es esta práctica dentro y fuera del contexto eclesial. Es las maneras de realizar el trabajo pastoral. Y puedes hacerlo a través de la educación, a través de la salud, a través de migración, a través de los jóvenes, a través de mujeres, pueblos originarios o las etnias. ¿Ok? Y la teología bíblica es simplemente los escritos. Una reflexión sobre cómo vamos a llevar los textos de la palabra de Dios a nuestra comunidad. Pero estamos dándonos cuenta entonces que todo recae en una relación dinámica con nuestra comunidad. Cómo llevar a la comunidad a Cristo. Al llevar a la comunidad a Cristo, estarías entonces, por ende, por consecuente, llevando a las ovejas a pastear. Entonces Dios te está llamando a ser pastor a toda tu comunidad entera. Asombroso, porque entonces estarías cuidando de las ovejas. Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Sí? Estarías llevando a la comunidad a pastear, a comer los pastos verdes. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Para que una oveja descanse en la noche es porque el pastor la sacó a pastear, la sacó del redil. El redil es un lugar redondo. Y la saca del redil y se la lleva a los campos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Así que el pastor saca las ovejas del redil y se las lleva, ¿ok?, through the valley of the shadow of death, aunque ande en valles de sombra y de muerte, que son esos lugares tenebrosos, peligrosos. Y si está el pastor presente en el valle de sombra y de muerte, though I walk through the valley of the shadow of death, aunque camino por el valle de sombra y de muerte, entonces el pastor estuvo dispuesto a salir ¿de dónde? De la comunidad y la iglesia, y meterse ¿a dónde? A la incomodidad de la oscuridad. Wow, donde necesitan del evangelio. Para que al salir de ahí y para estar llevando el pasto, y llevas a los de la oscuridad a pastear. El llamado forzará a la persona. Estoy en página 12, segundo párrafo. El llamado forzará a la persona a activarse en nuevas áreas. Luego el pastor realizará funciones que desarrollen y cumplan con su llamado. Amén. El llamado que Dios hace para que una persona asuma el compromiso del servicio pastoral se visibiliza en la designación, la elección que la comunidad de fe y sus autoridades hacen. Aquí es donde involucras a tu comunidad para que se involucren en el contexto
de las áreas pastorales que están hacia su alrededor. Claro que oficiamos sacramentos, claro que oficiamos bautizos, claro que oficiamos liturgias, claro que llevamos a cabo todas las funciones de un ministro de culto, claro que casamos a parejas, por supuesto, con los que ya están dentro de nuestro redil. Y es obvio que ya estás pastoreando a los que están dentro de nuestro redil. Sí, pero el llamado te forzará a activarte hacia las ovejas que necesitan el pastoral. Diferentes iglesias tendrán diferentes estructuras y esto cambiará la función del pastor. Eso es perfectamente aceptable, tener diferentes estructuras. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Página 12, a mero abajo, el párrafo que está en gris a mero abajo. El pastor o la pastora debe tener la capacidad de conocer a profundidad, a lo mejor posible, las realidades sociales. ¿Cuáles son algunas de las realidades sociales que vivimos aquí en nuestro entorno? La pobreza, el migrante, el indocumentado, ¿verdad? Realidades sociales, culturales, religiosas, políticas, legales, en las que vive su comunidad de fe, el país y el Estado. Entonces esto lleva al pastor a buscar recursos, abogados, a buscar recursos, leyes, recursos legales, servicios migratorios, donativos para el pobre. No vas a jugarle al abogado porque no conocemos de leyes, ¿verdad? No vas a jugarle al abogado, no vas a dar consejo, pero sí proveemos recursos. Está un listado en página 13, a mero arriba. El pastor o la pastora debe tener la capacidad de conocer a profundidad, a lo mejor posible, las realidades sociales, culturales, religiosas, políticas, legales, en las que vive su comunidad de fe. ¿Ok? Entonces tú vas a tener una apertura crítica. Vas a averiguar sobre medicamentos. Eso es una apertura crítica. No vas a imponer opinión sobre la persona, sino simplemente vas a poner recursos a su disposición. Te voy a dar un ejemplo. Se me viene a la mente este ejemplo y debo publicarlo porque es la verdad. Y ustedes saben que soy una persona muy legal en la cuestión de averiguar la Constitución de los Estados Unidos y la enmienda 501C3 y lo que involucra el ministro de culto y todos los registros federales, estatales, enmiendas, actas constitutivas y todo eso. Ustedes saben que soy una persona muy dada a todas estas legalidades. Ustedes saben muy bien eso de mi persona. Entonces, si digo algo en una grabación y lo publico es porque ya lo investigué. El pastor que está incitando desde su púlpito a que la persona no se vacune es un pastor que está implantando terror sobre una persona. ¿Ok? Y cuando tú implantas terror sobre otra persona, ¿cómo se le llama a la persona que implanta el terror? Terrorista. Tú ya eres sujeto bajo ley federal y clasificado como un terrorista en este país, lo cual cancela la razón por qué se te entregó en tus manos un registro federal que el IRS, que Hacienda en este país, te declara como con una carta de determinación de poder ser un ministro de culto. Puedes hablar del tema, puedes expresar lo que está sucediendo en nuestra sociedad, pero no puedes imponer opinión propia. Solo puedes informar. ¿Sí? Así que la apertura crítica te permite poder presentarle un servicio a la comunidad, pero no puedes entrar en opiniones propias que te marginen hacia un delito o si no cometes el delito. Entonces esto lleva al pastor, léelo ahí en el primer párrafo de mero arriba. Es decir, una persona que ejerce el pastorado tiene que tener una apertura crítica al mundo y además necesita tener y o desarrollar la capacidad de integrar diferentes disciplinas de estudio en su ministerio. En este sentido, una pastora o un pastor tiene que ser una persona multidisciplinaria. Te has hecho docto en múltiples disciplinas, nunca metiendo tu opinión propia.
Porque ese no es tu evangelio. Ese no es tu argelia. Argelia es mensaje de buenas nuevas. Ese no es tu evangelio, no es tu argelia. Transmitir el evangelio de forma concreta, lo que habla el siguiente párrafo, ese es tu evangelio. La tarea del pastor o de la pastora no se limita solamente a proclamar el evangelio en forma verbal. Su tarea más bien se focaliza en transmitir el evangelio de forma concreta, reflexionando la palabra de Dios desde la vivencia cotidiana de las personas. La clave está en organizar tu liderato para delegar ciertas acciones, ¿ok? Pero tu reflexión es que la iglesia se involucre en las vivencias de las personas con el enfoque de compartir a Cristo. Más adelante dice ahí, compartiendo sus experiencias de fe que provocan transformaciones sociales, generando espacios para la vida comunitaria, acompañando procesos de compromiso social, de integración cultural y de participación ciudadana. Entonces tú encuentras la manera de poder ministrarles en sus entornos, ¿ok? Donde dicen su compromiso social con sus amigos, en su integración cultural con su cultura, en su participación ciudadana con todos sus entornos. Es hermoso cuando nuestros pastores en nuestras iglesias evangélicas enseñen a sus miembros cómo ministrar a sus amigos, cómo ministrarle a sus familiares, ¿sí? Cómo ministrarle a aquellas personas en su entorno. ¿Por qué no se toman la tarea la mayoría de los pastores el día de hoy? ¿Se acuerdan que estamos hablando de ciertas organizaciones que van a desaparecer después de cierto tiempo? Porque el pastor es asalariado. Y como el pastor es asalariado, pues no hay necesidad de por qué tomarme la tarea de entrenar a los miembros a ese grado. Porque la organización ya tiene su estructura propia, en la cual el pastor está asalariado y no hay necesidad de que el mismo pastor se tome la iniciativa por su propio dominio de buscar las oportunidades evangelísticas para enseñarle al cuerpo de Cristo o a la gente que Dios ha delegado en mis manos de cómo ellos puedan vivir un estilo de vida agradable a Dios. Y el estilo de vida agradable a Dios que deben de estar viviendo incluye la gran comisión. Incluye la gran comisión para aquellos que están a su alrededor. Pero si el pastor está asalariado, pues no hay necesidad de poder tomarse eso. No le va a importar. Exactamente. ¿Cómo da evidencia un llamado? Página 14. ¿Cómo damos evidencia de un llamado? Anótenlo, por favor. Por la urgencia de tomar iniciativas ministeriales. ¿Cómo se da evidencia de un llamado? ¿Cómo se da evidencia de un llamado? Porque el pastor debe tener un llamado. Pero ¿cómo se puede dar evidencia que verdaderamente tenemos un llamado? Puedes estudiar y tener todo el conocimiento, pero si nunca estás tomando las iniciativas, ¿das evidencia de qué? Que no hay ardor hasta los tuétanos, dice la palabra de Dios. Que hasta los tuétanos se te viene ese ardor por querer compartir este evangelio. Como también podemos tener la estructura toda opuesta, ¿verdad? Tenemos el que no se prepara, pero quiere servir. Y comete miles de errores en el camino. Y como no se prepara, no tiene estructura, comete miles de errores en el camino y siempre la anda regando. Que Dios me habla y que Dios es el que me da las palabras para decir. Y dice todas las cosas imprudentes, dice todas las cosas erradas. No tiene estructura, no conoce cómo se formula un sermón. Y anda diciendo puras sandeces en la comunidad. Y anda diciendo puras imprudencias. Y anda ofendiendo gente porque no tiene conocimiento bíblico. No se ha educado sobre lo que la palabra de Dios dice. Pero puede ser que esta persona con ese fuego sí tenga llamado, ¿verdad? Pero no le ha metido empeño a ir a prepararse. Entonces, este párrafo te dice que la fe más la práctica social te hace llevar a cabo la iniciativa. ¿Cómo se da evidencia de un llamado? La urgencia. Por la urgencia de tomar iniciativas ministeriales. Es ese ardor dentro de ti de cumplir lo que viniste a esta tierra a hacer.
¿qué vine a hacer a esta tierra? ¿Por qué estoy aquí? Quiero hacer algo. Me meto a una escuela de ministerio, ¿qué hago? Muy buen comienzo. ¿Por qué? Porque eso significa que te tomas simplemente una corta pausa para prepararte debidamente, unos 3-4 años, recibes tu licenciatura y sales listo para conquistar el mundo. O no puedes tomar esos 4 años, los haces para un lado, no te preparas y sigues regándola por los siguientes 40 años. Sigues echando a perder todo el tepache por los siguientes 40-50 años. Así que mejor te tomas este receso, te preparas bien, conoces la palabra de Dios y ya sales listo en todas las áreas, porque tienes un ardor, tienes un fervor dentro de ti de servir y tienes el conocimiento de la palabra de Dios para llevar a cabo esta evidencia del llamado pastoral que Dios puso en ti. La urgencia que sientes de prepararte en la palabra de Dios, la urgencia que sientes de ministrar al necesitado, la urgencia espiritual. Y dice ahí ese párrafo que su origen es divino, su sentido es divino. Amén. Y su fin es divino. Amén. Entonces podemos resumir en términos sencillos. Se puede decir que la pastoral es toda acción cristiana que se realiza en beneficio del prójimo. ¿Sí? En este sentido, la pastoral se constituye en la acción colectiva total de la iglesia y de todas las personas cristianas quienes tratan de ser coherentes con la praxis de Jesús. Praxis significa un análisis de la historia, de cara a la construcción del reino de Dios en la sociedad. En otras palabras, una acción colectiva. Todos haciendo poquito y nunca poquitos haciéndolo todo. Ya se los he dicho miles de veces. Dímelo cantando. ¿Qué significa praxis? Praxis es un análisis de una historia de tiempo. O sea, puedes hacer un praxis de la vida de Marilú. ¿Y qué vas a hacer? Un inventario de las actividades que se han llevado a cabo durante toda tu vida. Es un análisis de la historia. Exactamente, gracias. Para recordar, página 14 más abajo, también se puede comprender como caminar con, estar con o sentir junto con la otra persona el dolor o la preocupación, la desesperación, la necesidad. Mira, te lo voy a hablar en términos muy prácticos. ¿Cuántos de ustedes en sus vidas de oración han sentido la carga por una persona en específico? Y te pones a orar por esa persona. Y te tomas la iniciativa de hacer la llamada a esa persona a ver qué está sucediendo en su vida. Es lo mismo aquí con la acción pastoral, pero todos juntos dentro de la congregación, tomándonos esta carga espiritual en conjunto por nuestra comunidad. Cargas en conjunto reflejan la voluntad de Dios. Porque a muchas personas, a varias personas, se les está delegando la misma carga. ¿Les sucederá? ¿Sí? Aprovechen esa unión con alguien más, esa identificación con alguien más, para llevar a cabo proyectos que nos activen. Porque si no te activas, próximamente tú mismo calcinarás el mensaje. Ay, santo. Tú mismo cancelas las órdenes, las instrucciones que Dios está confiando, y prontamente Dios ya no hablará a tu vida. Aprovechamos la unión con los demás. Buscar juntos, página 15 mero arriba, buscar juntos y juntas una solución. Una respuesta de acuerdo a las verdades bíblicas del Evangelio. Mis amados hermanos, soy el Dr. Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Puede comunicarse con nosotros a través del número que ven en pantalla, 469-628-9291. Una vez más, el número es 469-628-9291, o también a través del sitio web www.dtuniversity.org. Lo tienen en pantalla. Dios me los bendiga. Regresamos en unos segunditos para nuestra segunda parte, que nos vamos a ir al segundo capítulo, que es significado de pastorado, la vida pastoril. Dios me los bendiga. Regresamos en unos minutitos.